Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces Líricas. Me llamo Rayen y en esta ocasión nos sumergiremos en la obra de una figura que cambió nuestra forma de entender el arte y la palabra, la poeta, artista visual y activista chilena Cecilia Vicuña. Antes de presentar su obra, es fundamental presentar a Vicuña. Ella nace en Santiago de Chile en 1948 y desde muy joven se posiciona como una artista transdisciplinaria. Vicuña estudió en la Universidad Católica de Chile. Su práctica se define por el concepto de lo precario, donde el arte es efímero, temporal y hecho con materiales simples. Ella desarrolló una poética espacial realizada en calles, naturaleza y museos, buscando romper los límites entre la vida y el arte. Ella ha usado su invisibilidad como mujer artista para crecer en forma salvaje, con libertad absoluta. Es una resistencia desde el margen. Con esta autora en mente nos acercamos al texto Palabra Armas. El título, un neologismo, encapsula una atención que nos lleva a la pregunta que guiará todo nuestro análisis. ¿Y si te dijera que el lenguaje no es un arma, sino el arte de la palabra? Un juego de palabras que es en realidad una declaración de guerra poética. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el texto. La obra nace en la dictadura militar chilena, en un clima de represión y control del discurso. Nuestra primera pregunta es, y va dirigida a uno de nuestros invitados, Cristian Miranda, ¿cómo se convierte el lenguaje destructivo, el arma en este caso, en un instrumento de revelación y resistencia, en este caso también el arte, a través de la adivinanza? Ya, muchas gracias, Reito, y es un gusto estar aquí nuevamente en este podcast. Bueno, en palabras de la misma autora, el golpe de Estado se justificó con una gran mentira destructora. Ante eso, la adivinanza se articula como una estrategia de verdad. Vicuña la llama como un inverso verbal, es decir, obliga a invertir el discurso oficial, a desmantelarlo para desvelar lo que usualmente está velado. El acto de adivinar se vuelve un acto de subversión cognitiva. Un ejemplo que ilustra esto a la perfección es el palabra mentira. Es una condensación semántica. Al desdoblarla, la palabra no solo significa menos tirar o tira de un hombre, sino que revela la denuncia. La mentira destruye y hace tiras las mentes y también los cuerpos. La palabra misma se arma contra la opresión que genera la mentira. Es el arte sanando la herida del arma. La clave es que no es una resistencia de panfleto, sino de conciencia. Vicuña afirma que un poema no cambia el mundo, pero sí puede cambiar la visión del mundo. Es un proyecto de ética escritural que busca una liberación de la conciencia que debe ser colectiva. La palabra se arma y desarma en el aire, invitando a la comunidad a participar en la revelación de la verdad. Para seguir con más opiniones y nuevamente en el podcast, Nicole Sepúlveda, que también nos comentará sobre su perspectiva o algunas citas en relación al texto. Muy buenas tardes, Rayen y Cristian. Muchas gracias por invitarme a esta nueva sesión. Yo quería hablar acerca de la expresión que utilizó el crítico Saúl Yurkevich. Él nos habla que en el texto Palabra Armas, estas palabras operan por polisemia y son una extensión lateral rizomática. En otras palabras, podemos decir que desafían la estructura natural de los poemas. No tiene un centro, sino que es simultáneo con una imagen mental y con un objeto físico, algo así como un dibujo o un texto. Y esto se opone directamente al sistema académico que busca fijar límites al que estamos acostumbrados de ver. Me parece muy interesante lo que han dicho hasta el momento, y siguiendo con la misma línea, Vicuña lo dice claramente sobre palabrar, es trabajar las palabras como quien trabaja la tierra, y eso es clave. En lugar de instrumentalizar el lenguaje, se le concibe como un material orgánico que debe ser cultivado, mas no explotado. El quehacer ecológico es la postura ética de la poesía, y me parece una buena perspectiva para tomar como primera instancia este texto, que es sumamente destructivo de una manera muy simbólica, como ya lo estamos comentando. Precisamente, Rayen, ahora que indicas lo de la ética, me parece como importante recalcar que
Esta ética se refleja en la materialidad de la obra Palabra Armas. Esta se enmarca en la estética de lo precario. Justamente como lo mencionabas en un inicio sobre el arte de Cecilia Vicuña, la Palabra Arma, al ser un juego temporal, se alinea con sus obras de arte. Algunas como por ejemplo las que hizo con desechos, que ella llamaba basuritas, o las instalaciones textiles de lana, los quipus, y este arte rechaza la permanencia de la mercancía. Es interesante cómo la línea que traza la forma de la palabra es la misma línea que ella misma dibuja. El dibujo no ilustra, es el sentido visto. Siguiendo esa misma lógica, la palabra es arte porque se labra, y ese labrar tiene muchas raíces que van mucho más allá de la tradición occidental. ¿Cómo este recurso ancestral se convierte en un acto de descolonización lingüística y feminista? Esta pregunta se las hago a ustedes como mis invitados, para que sigamos reflexionando sobre el tema del texto. Así es, Ryan. Vicuña se remonta a la etimología mística del Nirkuta hindú y a la cosmovisión andina, donde el juego verbal era un ritual sagrado. Está afirmando que su poesía es un resurgimiento del conocimiento ancestral. El objetivo es trascender el lenguaje racionalista y llegar a la realidad vacía al interior del hablar. Tal como mencionas, Cristian, esta descolonización es profundamente feminista y tiene mucho que ver con la autora. Ella critica el control de la palabra en manos de los hombres, precisamente en Chile, que lleva a la invisibilidad de figuras como, por mencionar, Gabriela Mistral, quien está en los billetes pero no en la conciencia de nuestro país. Al recuperar este poder, el lenguaje Vicuña se alinea con las machis poetas, que en las culturas indígenas que tú mencionabas fusionan la espiritualidad con la creación verbal. Como hemos visto, Palabrar Más responde a nuestra pregunta base de manera categórica. El lenguaje no es un arma cuando se concibe como arte. Es un proyecto de estética que nos enseña a desarmar la mentira para construir la verdad desde lo precario y lo ancestral, como ya hemos comentado o como ya lo han comentado nuestros invitados. Así es, Ryan. El legado de Vicuña es que la poesía es un acto de justicia y una forma de vida. Es la capacidad de unir y cortar a la vez. Como ella define la conciencia, la adivinanza es la herramienta para la libertad del pensamiento. Sí, tal como indicas, Cristian, este arte de la palabra es un llamado a la acción permanente, a labrar nuestro propio lenguaje. Considero, y creo que todos estamos de acuerdo, que Cecilia Vicuña nos entregó este manifiesto y ahora nos toca la práctica. Siento que es fundamental como tomar estas obras tan revolucionarias que fueron en su momento y reivindicarlas. Me parecen muy valiosas sus opiniones y las agradezco profundamente. Una reflexión que me gustaría que dejáramos es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el arma que van a desarmar para crear su propia palabra arma? Les agradezco mucho su participación a ambos. Agradecido por estar bienvenido otra vez en este podcast y hablar de un libro tan interesante que se escapa de lo convencional que es la poesía. Comparto tu opinión, Cristian, y agradezco mucho abrir estos espacios para que podamos conversar de temas relevantes, como decía, y así como lo es la autora Cecilia Vicuña. Me gustaría que vieran dentro del video nuestro público otras imágenes también de la autora Cecilia Vicuña, de palabras desarmadas desde otras perspectivas, y para que ustedes también busquen su manera de interpretar estas imágenes y busquen crear unas nuevas, porque esto es lo que nos está intentando enseñar Cecilia, es buscar nuestra manera de expresar las palabras que nosotros generalmente podemos usar en lo cotidiano, pero quizás significan otras cosas.